El Museo Nacional de Arte presenta la exposición Territorio Ideal, de José María Velasco. Velasco era un gran paisajista. Uno de sus primeros cuadros en volverse famoso fue el del patio del exconvento de San Agustín. En 1861, Velasco había decidido dejar la carrera por falta de dinero, pero su profesor sabía lo talentoso que era, así que junto con el director de la Facultad de Pintura de la universidad, organizó un concurso de exposición de paisajismo de edificios interiores. Velasco ganó el concurso con este cuadro y pudo seguir solventando sus estudios. En esta, Velasco decide pintar el cuadro de la Alameda de México en 1866. La pintura muestra a Carlota de Bélgica, la esposa del monarca Maximiliano de Habsburgo, tomando un paseo a caballo por la Alameda. Él hacía una amplia investigación del tipo de vegetación y fauna del sitio antes de pintarlo. Uno de los lugares que pintaba con más frecuencia era el Valle de México. Esta pintura fue realizada en 1877 desde el Monte de Santa Isabel. En este cuadro se perciben ecos patrióticos en la manera en que Velasco pinta un águila con presa en el pico volando por encima de una nopalera, una posible alusión al escudo nacional. Actualmente el caballito se encuentra en restauración. El virrey Don Miguel de la Groa de Talamanca, quien gobernó Nueva España desde 1794 hasta 1798, solicitó la elaboración de la escultura ecuestre de Carlos IV de Borbón, rey de España y de las Indias. Su diseño y su fabricación se encomendó al escultor y arquitecto Manuel Tolsá, entonces director de la Academia de San Carlos. En 1802 se concluyó la construcción de la obra artística, que fue llevada para su instalación a la Plaza Mayor de México. Posteriormente, en reconocimiento a la obra de Tolsá y por acuerdo del presidente López Portillo, se le impuso al sitio donde se encuentra la escultura el nombre de Plaza Manuel Tolsá. Todo comenzó hace 390 años, cuando un noviciado jesuita se estableció en ese predio en 1626. Durante la época de la colonia, en 1779, el inmueble se acondicionó y se convirtió en el Hospital de San Andrés debido a una epidemia de viruela que atacó a casi 50,000 personas. El Patio de los Leones combina la arquitectura ecléctica, una fusión de elementos del estilo clásico y gótico con acentos de gran belleza, a través de esculturas, farolas y múltiples ornamentos tallados en cantera. El Palacio de Correos es una de las muestras más brillantes de la arquitectura ecléctica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se destaca particularmente es su gran escalinata central, que ocupa el centro de un exuberante patio con diversos tipos de arcos y una cubierta transparente. El vitral, obra de Adamo Bovary, es un emplumado de 100 metros cuadrados aproximadamente, que cubre el patio principal del edificio, donde está la escalera monumental. Los elevadores que se encuentran actualmente en el Palacio Postal se encuentran ubicados muy cerca de las escaleras. Siguen en funcionamiento y fue restaurado en 1996, donde se encuentra el salón de recepciones, el cual se encuentra cerrado. Pero nos encontramos con un empleado del Palacio Postal que nos contó que se ocupa actualmente como salón de eventos para gobernadores y personas de muy alto nivel político. La construcción del Palacio Postal inició en 1902 y finalizó en 1907. Es también conocido como la Quinta Casa de Correos, ya que la institución ocupó antes 4 inmuebles ubicados en el centro de la ciudad. En ese tiempo el organismo manejaba 134 millones de piezas postales al año. En la actualidad, entrega 3 millones en promedio al día. También fue declarado Monumento Artístico de la Nación el 4 de mayo de 1980. Hoy en día, el Palacio de Bellas Artes es considerado el teatro lírico más relevante de la República Mexicana y el centro de las bellas artes en México, en todas sus expresiones y estilos. David Alfaro Siqueiros se unió al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza. Con esto se dedicó únicamente a la política y al arte, interesándose por la lucha entre clases, la libertad y la revolución social. Después de la Revolución Mexicana surgió el muralismo.
Roberto Montenegro estudió en la Escuela de Bellas Artes en México, fue difusor del arte y la cultura mexicana en el extranjero, viajó a Europa y fue influenciado por muchos pintores. José Clemente Orozco, una de las más destacadas obras fue la serie de murales que hizo para la Escuela Nacional Preparatoria sobre la conquista, la colonización y la Revolución Mexicana. Jorge González Camarena estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos al finalizar sus estudios y a conocer su arte por medio de la publicidad. Diego Rivera estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos y fue uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano. Pintaba en los edificios públicos sobre la historia y la sociedad de su país. Su obra maestra es La Tierra Fecunda. Sus últimas obras las realizó en mosaicos de piedras naturales, como las del Estadio de la Ciudad Universitaria de México o el Teatro Insurgentes. En el siglo XIX, la Ciudad de México contaba con un teatro nacional llamado Teatro Santana, que se encontraba en la calle de Bolívar y cerraba la de 5 de Mayo. Este teatro estrenó el himno nacional el 15 de septiembre de 1854. Con el objeto de que la calle de 5 de Mayo pudiera prolongarse hasta San Juan de Letrán, hoy eje central Lázaro Cárdenas, el teatro fue demolido y el gobierno de Porfirio Díaz prometió que el nuevo Teatro Nacional estaría listo en 2 años. Hoy en día el museo es administrado por el Banco de México y consta con una vasta colección de cerámicas, plata, mobiliario, esculturas, pinturas y textiles. La biblioteca Rogelio Casas Alatriste, ubicada en el Museo Franz Mayer, alberga 22.000 volúmenes desde el siglo XV hasta la fecha, entre los cuales se encuentran cerca de 800 ediciones del ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha. El objeto del mes es un reloj de pie del siglo XVII elaborado en Londres, Inglaterra. En 1716, la construcción se vio muy afectada durante un voraz incendio que se inició en el templo, extendiéndose al hospital y al convento. Todo fue reconstruido con mayor lujo gracias a la caridad pública. En 1920, se realizaron importantes remodelaciones al templo y al hospital, y 40 años más tarde, en 1962, se constituyó el Fideicomiso Cultural Franz Mayer, mediante el cual el Banco de México, a la muerte del gran coleccionista y acaudalado alemán Franz Mayer Traumann, se haría cargo de su colección de obras de arte para exhibirlas en un museo digno, lo mismo que su cuantiosa fortuna serviría para administrar el museo que debía llevar su nombre.